Muy buenos días para todos, que el Señor les bendiga grande y enormemente. Hoy estoy desde la oficina de mi hijo Oscar Andrés. Vine a visitar mi nieto y pues aproveché para transmitir desde aquí. Y quiero hacerles una recomendación. Llegó una sugerencia a mis oídos y quiero tomarla porque me parece válida, y es que podamos en lo adelante, mientras seguimos en esta condición de confinamiento y por las redes sociales, que podamos, antes de que usted escuche el mensaje a partir del próximo domingo, prepare unos dos o tres cánticos de alabanza donde usted pueda generar una atmósfera espiritual de la presencia del Señor, para que luego escuche el mensaje, porque pues si notamos la ausencia de la alabanza, nos hace mucha falta, y pues algunas iglesias lo hacen porque tienen equipos de alabanza muy consolidados, y nosotros cuando lo queremos hacer nos queda muy difícil. Entonces por ahora les sugiero que lo podamos hacer así, ¿vale? Que usted pueda preparar unos dos o tres cánticos para que adore a Dios, y luego sí escucha el mensaje de la predicación. Luego quiero recordar que había una tarea. ¿Se acuerdan que había una tarea? Habíamos hablado de mirar el mapa de el río Éufrates y que qué había por ahí cerca, porque habíamos hablado de que se van a soltar cuatro jinetes que van a hacer guerra, y pues yo le pedí que usted también leyera y me ayudara a discernir eso. Entonces espero que usted haya hecho la tarea. Quien pertenece a la Iglesia Cruzada Cristiana pues de la Cosecha en la Virginia, haya podido hacer la tarea y haya discernido esos cuatro jinetes. Y veníamos hablando de los siete sellos, de las siete trompetas, y yo les había prometido que íbamos a hablar de las siete copas de la ira de Dios, pero resulta que no vamos a hablar hoy de las siete copas. Sí vamos a hablar de siete, pero no las siete copas, sino vamos a hablar de el mensaje a las siete iglesias. Obviamente en tiempo no me daría para mirar hoy las siete cartas. Vamos a mirar las seis primeras de una manera muy superficial, pero quiero que nos concentremos en la última, que es el mensaje como tal. Es lo que queremos, lo que quiero pues que hagamos. Y para eso, para ese estudio, pues es necesario que usemos algo que se llama la menorá, que es esto que ustedes están viendo aquí a mis espaldas. No es otra cosa que un candelabro, pero no es un candelabro cualquiera. Es algo que el Señor guió a Moisés para que lo construyera dentro del tabernáculo. Y no era, como digo, un candelabro cualquiera, no era parte de la decoración, no era un objeto para, ay, qué bonito es, no. Tiene un propósito especial, y quiero que este candelabro nos arroje luz. Luz en lo que vamos a aprender, en la palabra, que podamos conocer más de Jesús a través de este libro del Apocalipsis. Recuerde que el libro del Apocalipsis habla de las cosas que fueron, las que son y las que vienen o las que van a suceder. Y ya con toda esta luz que nos va a arrojar este mensaje hoy, pues usted también va a poder darse cuenta dónde nos encontramos, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y el valor profético de todo esto que estamos encontrando. Porque el Señor lo llamó todo esto, recuerdan que dijimos, principio de dolores, muy bien. Y para eso entonces vamos a usar esta menorá. ¿Listo? Lo siguiente que vamos a hacer es que las iglesias, el mensaje en las iglesias, están ahí en ese orden que usted las encuentra. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Y por qué ubicarlas de esa manera? Porque es la forma correcta, y yo se los voy a explicar con la ayuda de la menorá. Y aquí la voy a poner al fondo, si me permiten,
Ahí está. Entonces, al ubicarla de esta manera, nos damos cuenta pues que las cartas tienen una, o Esmirna, aquí yo le hago un corchete, Esmirna y Filadelfia son las únicas iglesias que no tienen una corrección, sino que tienen un saludo, un mensaje de algo bueno, un mensaje de reprensión tienen las demás, estas no, algo que deben hacer y hay una invitación a corregirse y que van a recibir un premio por esa corrección. Y el último anuncio de esas dos, pues no tienen corrección, estas dos iglesias en particular. Y distribuidas así en la menorá, entonces nos damos cuenta, perdón, yo me adelanté, que es Éfeso, si me permiten, es que aquí tengo un cruce aquí ya, ahora sí. La lucha que tuvieron entonces con el corchete rojo, estamos mirando Éfeso, que fue una iglesia que dice probó a los que se decían ser profetas y apóstoles y no lo eran. Y la Odisea habla de lo que estos últimos tiempos también, el apóstol Pablo nos da un registro de que el probar o no los que se dicen ser apóstoles no es reciente, eso es desde la antigüedad. Y la iglesia de Éfeso lo hizo y tiene una conexión con la iglesia de la Odisea, que también, la última que está ahí en la menorá, y tiene que ver mucho con la última iglesia que somos nosotros, donde si usted es un cristiano de 2, 3 años o de ahí para atrás, se dará cuenta que ha sido como el tema más álgido, si hay o no apóstoles en esta época, si lo son o no lo son, ¿cierto? Entonces nos pone a estudiar y a meditar sobre eso. Eh, lo otro que encontramos ahí es que la estructura es muy parecida, y digo, hablaba con mi hijo, es muy parecida a la que usamos en los 7 sellos y en las 7 trompetas, ¿cierto? Que es el 4, 3, 1. ¿Por qué 4, 3, 2, 1? Yo voy a mostrarles a través de esta diapositiva, con la ayuda aquí del marcador, que en los 7 sellos encontramos que 4 eran parecidos y los otros 3 que quedaban eran diferentes, pero había uno especial. Con las trompetas también usamos la misma técnica o la misma estructura, 4, 3, 1, y con las 7 iglesias lo mismo. Aquí yo les voy a marcar, entonces tenemos 4 que están ahí con el encierro que le estoy haciendo. Las otras 3 que están separadas, pero hay esta última, que es especial. Ella es especial y es la misma técnica. Entonces, tradicionalmente se han colocado así y por su desarrollo histórico. Entonces, vamos a ayudarnos con estas mismas diapositivas porque Éfeso, como ese desarrollo histórico, su inicio fue en el primer periodo que lo podemos llamar el apostólico, que fue desde que nace la iglesia hasta la existencia del último de los apóstoles de Jesús. Estuvo ahí Éfeso, perdón que me estoy adelantando ya, tengo aquí un problema con eso. Entonces fue una iglesia que la llamamos nosotros apostólica y que fue por ahí entre el año 30 y el año 100 antes de Jesucristo. Y Esmirna, permítame continúo, Esmirna, aquí está, eso, ya la vemos, que he tenido conflicto con este mouse, pero ya, gracias por su paciencia.
Decíamos que Esmirna es la iglesia que fue perseguida por Roma como hace después del año 100 hasta el año 300 antes de Cristo, y como en el 320 dejó de ser perseguida por el emperador romano porque era quien perseguía a los romanos a la iglesia, pero este emperador de la época se hizo cristiano, era Constantino, y fue ayudado por Teodosio. Si usted busca en los anaqueles de la historia, lo va a encontrar. Y más o menos en el año 380, entonces la iglesia se vuelve aliada con el Estado y vuelve una iglesia, se vuelve una iglesia institucional, porque hay esa amalgama del cristianismo con el emperador de la época. Y luego entonces ya aparece la iglesia de Pérgamo, que está para el año entre 300 y 600, que fue esa iglesia que la vamos a llamar la iglesia mezclada. ¿Por qué razón? Porque pues como decíamos, el emperador se hizo cristiano, entonces la iglesia empezó a adoptar esos dioses, a recibirlos como parte del credo, y esos dioses del Olimpo que habían, entonces también fueron introducidos, y por eso la hemos llamado la iglesia mezclada, la de Pérgamo, ¿cierto? Luego entonces encontramos la iglesia de Tiatira. Tiatira es la temporada donde surge el Islam y toma control de la Tierra Santa, y es la iglesia que dominaba y ahora está en guerra como hasta el año más o menos desde el 600 hasta el 1500. Fue una iglesia que estuvo en guerra total, la famosa Guerra Santa, donde hubo muchas muertes. Y luego viene la iglesia de Sardis, que representa la iglesia reformada, que es entonces cuando empieza a haber reformas, y entonces ya comienza a separarse esa mezcla que hubo de dioses paganos con la ley y con la palabra de Dios, y que se había hecho entre esas dos alianzas, y el cristianismo empieza a depurarse. Y entonces cuando se habla de que las indulgencias, el pago de indulgencias ya no está en la escritura, por lo tanto no es válido, que el purgatorio tampoco está en la escritura, no es válido, que el limo, y bueno, todo ese tipo de cosas. Y la Biblia nos registra que está más o menos esa iglesia reformada entre el año 1500 y el año 1700, donde ya aparece la iglesia de Filadelfia, que es una iglesia que la hemos llamado la iglesia empoderada, que es una iglesia, dijimos, que no tiene reprensión. Es la iglesia que la llamamos, vuelvo y repito, empoderada, y que hasta el siglo pasado, más o menos desde el 1700 hasta el 1900, ocurrieron los grandes avivamientos como los que usted de pronto ha escuchado en Europa, y de la calle Azusa en Estados Unidos también hubo grandes avivamientos. Y todo esto lo llamamos la iglesia empoderada porque fue un avivamiento que vivió en Londres. También hubo un avivamiento muy importante de esta iglesia, y que terminó generando las grandes misiones. Terminó generando que hubo misioneros por todo el mundo, de los cuales a Colombia llegó un evangelista también muy especial llamado Patricio Siemens, por allá por el año 1933, por esta época, por el mes de julio, él llegó a Colombia a evangelizar, y es donde empieza de alguna manera la cruzada cristiana en Colombia, a través de este hombre que empezó a sembrar la palabra, a levantar hombres y mujeres que llevaran esa palabra como misioneros. Y es lo que hoy en día conocemos como la cruzada cristiana, con más de 500 misiones en en todo Colombia, más otros lugares del mundo, y que estamos nosotros dentro de ellos continuando la tarea. Una vez después de eso, entonces de esta temporada, la iglesia dejó de ser perseguida,
y dejó de ser minoritaria, perdón, dejó de ser ignorada, dejó de convertirse en ese, como en la Cenicienta para convertirse en una masa humana ya con unos caracteres diferentes y que ya tuvo peso dentro de la sociedad. Y ahí es donde ya empieza entonces la iglesia de la Odisea, que esto estamos hablando ya la iglesia que yo llamo acomodada y para mí, yo saco mis conjeturas, que fue más o menos entre los años 80 y 90, perdón, que fue una iglesia socialmente fuerte donde empieza la última iglesia, la iglesia de los últimos tiempos. Y si te das cuenta es fácil notar que las, las inversiones que se han hecho en las grandes iglesias en comodidad, en bienestar, son más notorias que las inversiones que se han hecho en cruzadas cristianas o en evangelismo. Y aquí inclusive yo me atrevo a decir o hacerte una pregunta, ¿qué, ¿cómo tomas tú la decisión de ir a determinada iglesia? ¿Qué te mueve a tomar la decisión? Porque yo me hice esa pregunta y llegué a una conclusión. Yo digo que uno no busca una iglesia porque diga, ay, yo busco una iglesia que tenga más evangelismo. O yo busco una iglesia donde se invierta más en las misiones. No, por eso la estoy llamando, escúchenme bien, la iglesia acomodada. ¿Por qué razón? Porque buscamos dentro de una iglesia que me quede cerca de la casa, ¿cierto? Que tenga iglesia infantil donde me cuiden a los niños, que si es posible tenga guardería para la mascota y me la saquen a pasear, que la empanada sea más grande, que yo me sienta cómodo. O sea, estamos buscando la iglesia con unos fines totalmente distintos y no donde haya lo que realmente debe haber. Y ahora con la virtualidad también pues sigue siendo lo mismo. La gente busca cuál iglesia me ofrece mejores diapositivas, mejor iluminación, mejor sonido, el pastor más famoso, y casi que entramos a menospreciar a aquellos que con mucha dificultad logran hacer una transmisión y ponemos eso en la balanza como a comparar y volvemos a lo mismo, estamos buscando es comodidad y no lo que realmente Dios quiere. Entonces, hoy estamos siendo esa iglesia cómoda y pues hasta aquí pues como un resumen de la carta a estas iglesias para que tengas algo de conocimiento, como dije, para que esto arroje luz a lo que queremos aprender. Ya tú estás informado, ya hay algo que es importante que sepamos, pero ahora lo que les dije, hablaremos entonces de la última iglesia, que realmente es lo que nos importa, ¿cierto? Es el momento que estamos viviendo nosotros en este mismo instante, que es la iglesia de la Odisea, la iglesia acomodada. Y vamos a leer, yo quiero que entremos en materia, vamos a leer entonces ese mensaje en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Pues todas las cartas, todos los mensajes son muy importantes, pero yo tengo la ligera sospecha de que esta carta de la Odisea es para nosotros. Y usted cuando vayamos leyendo y vayamos desarrollando, entonces me dirá si mi sospecha es bien fundada o no. Y la Odisea, pues yo me puse a buscar y Laos significa pueblo. Laos quiere decir pueblo y desea viene de dicto, significa decir, mandar o decir. Entonces, por eso digo que la iglesia, la Odisea, que es la de este último tiempo, es una iglesia demócrata, en la que manda el pueblo, la iglesia en la que lo que importa es la gente, cuántos miembros hay, cuántos miembros la componen, no lo que está interesada la iglesia en método y de crecimiento, bueno, todas esas cosas, menos todo lo demás. Y vamos a mirar leyendo Apocalipsis, capítulo 3, versos 14 al 16.
yo lo tengo aquí y dice así la carta. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Parece que al Señor le produce náuseas la temperatura de algunos. Continuemos, verso 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Aquí termina el capítulo 3 y el Señor le está diciendo a la iglesia que si vence, Él le dará un lugar para sentarse en tronos. Ahora, con todo esto en la mesa, ¿sí? Con todo lo que hemos leído, el repaso cortico y superficial que leímos a las iglesias, ¿qué tal si hacemos una revisión de todo esto? Yo quiero enfocarme en la iglesia tibia, que es la de esta era, que surge de una sociedad tibia, una sociedad que el Señor, como dije, le genera repulsión porque va a construir una iglesia tibia. Ahora, yo le hago una pregunta. Para usted, ¿qué es una iglesia tibia? Por un momento medite en eso. ¿Qué es una iglesia tibia? Porque usted dice de alguien, bueno, es cristiano, va a la iglesia, pero también lo veo en fiestas, lo veo en tomatas, no entiendo si es cristiano o no. Muchas veces, así como una persona tiene la capacidad de estar en un concierto de adoración, de alabanza, pues con la misma facilidad está en un concierto de vallenato y tomando licor y no tiene ningún problema. Entonces, por eso lo llamamos tibia, una sociedad tibia, donde yo no llamaría a estas personas cristianos, sino tal vez, como dicen por ahí, cristinos o crispetos, porque no son ni calientes ni son fríos, sino que con facilidad vienen, oran, adoran a Dios, y en el vecindario saben que oran y que van a la iglesia y que son cristianos y les respetan eso, pero con facilidad, como digo yo, entonces también fornican con su novia, andan en todo tipo de pecados y sin embargo no son ni fríos ni calientes, sino tibios. Hoy sí y mañana Dios, mañana no, perdón. Entonces no es ni una cosa ni es la otra. ¿Y qué es lo que está haciendo hoy la sociedad? Levantando una iglesia tibia, porque de una sociedad tibia donde todo es válido, todo a medias es válido, pues se levanta una iglesia tibia. Y, y yo me puse a buscar qué nombre poder darle, y encontré una palabra que me llamó la atención, que se puede poner de moda, así como estuvo de moda algunas palabras como la reingeniería, el reinventarse, la resiliencia, todo eso. Entonces encontré algo que se llama pseudo. Qué es ser pseudo? Pues
es algo que queda como a medias, que empezó pero que no llegó a un fin. Y la iglesia está siendo pseudo en todas partes, porque estamos en un término medio donde toleramos cosas, donde toleramos pecado y la gente de fuera identifica eso y respeta, pero que se preguntan, no entiendo por qué un cristiano va a la iglesia y ahora viene y lo oigo escuchando música de cantina o golpeando a su esposa o es el que más debe en la tienda o bueno, el peor trabajador de la empresa. Como les dije, sin problemas, con toda tranquilidad, van a la iglesia y con esa misma tranquilidad entran a un lugar prohibido por Dios o hacen aún alianzas con personas que atacan la iglesia. En ese sentido, lo que más común se ve es cuando se da el voto por un político que abiertamente ataca a la iglesia y no tienen problema ese tipo de cristianos pseudo en hacerlo, no tienen ninguna temor de parte de Dios. Entonces, muy fácil vincularse en eso cuando se es tibio, ¿cierto? Entonces, encuentra uno, además de todos esos pseudo parejas, hablaba yo con alguien de esta semana que esas pseudo parejas son aquellos que hasta nietos tienen, pero que cuando uno les pregunta, ¿ustedes son esposos? No, no son ni esposos, son amigos, amigos con nietos. Encuentran unos pseudo hombres que ya usted define, pseudo mujeres, todo pseudo, a mitad. Y cosas que están bien vistas por la sociedad. Hoy la sociedad hoy en día es eso. Ve todo lo que se haga a mitad. Bien, yo soy el papá de este muchacho, pero él es el que da las órdenes y el que me manda. Entonces todo eso no tiene como derecho, no tiene sentido. Y la iglesia está haciendo pseudo en este tiempo. Y ahora, curiosamente, miremos en el versículo 20, dice la escritura: He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor le está hablando a la iglesia, mis hermanos, en este tiempo. ¿Y qué les está diciendo el Señor? Déjame entrar, ¿cierto? El Señor está planteando una solución para esa iglesia pseudo o para esa iglesia tibia. Si me dejas entrar, yo voy a solucionar ese problema, porque el Señor tiene la intención de ayudarnos. Él, Él sabe que nosotros estamos tibios, que la iglesia de este último tiempo está tolerando muchas cosas y está en ese pseudo y Él quiere que lo dejemos entrar. ¿Por qué razón? Porque encontramos, mis hermanos, templos abarrotados de gente, llenos de personas hasta el techo, pero el único que no está dentro es Jesús. Y está afuera tocando la puerta. Iglesia, déjame entrar. Y nosotros tenemos dentro de la iglesia todo tipo de prácticas, todo tipo de cosas, pero menos al que debería estar adentro, que es Jesús. Está llena de pseudo cristianos. Y ahora usted dirá, bueno, yo conozco iglesias así, claro, yo conozco muchas que son como las que describe el pastor. Pero la verdad yo no quiero hablar de otras congregaciones. Yo quiero que nos enfoquemos en la iglesia por la que nosotros debemos responder, que es la iglesia nuestra, ¿cierto? Por la que debemos dar cuenta delante de Dios. Y hoy la iglesia tibia es open mind, mente abierta, es vanguardista, es una iglesia avanzada, es una iglesia moderna, obviamente. Entonces hemos entrado en todo tipo de tibiezas y hemos metido de todo a las iglesias, pero finalmente Jesús sigue por fuera, Jesús sigue afuera pidiendo que lo dejemos entrar. Él no va a forzar la puerta, Él no nos va a obligar, Él está pidiéndonos que lo dejemos entrar.
Y leámoslo en el verso 17, por favor, del mismo capítulo de Apocalipsis. Yo tengo aquí una diapositiva. Dice la escritura, la carta, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Póngale nombre a eso, prosperidad. Eso es lo que dice la iglesia hoy en día. Yo soy rico y me he enriquecido. Es la carta que Dios le manda a la Odisea. Es la carta que yo digo que ni siquiera es para la Odisea, debería ser es para nosotros. ¿Cierto? Es la carta para nosotros. Cuando veas la iglesia donde se hace énfasis en casa, carro, beca, cuando tú veas que se hace énfasis en lo económico y en lo material, pues mi hermano, eso parece más que una iglesia, es una pirámide, donde venga y pacte y Dios le va a volver a cuadruplicado y al tanto por mil. No estoy con esto diciendo yo que no se puede hablar de prosperidad. Sí, pero lo que yo estoy queriendo decir con esto es que cuando se hace énfasis más en lo material que en lo espiritual, pues para mí esa es una iglesia material, como está en la diapositiva. Es una iglesia tibia, es una iglesia que la palabra dice, hagamos tesoros en el cielo y no en la tierra. Y si nos pudiera, yo aquí hice una reflexión y me puse a pensar, si nos llegara a nosotros de pronto un extracto del cielo, de cómo estamos nosotros en el cielo, muy seguramente nos preocuparíamos. Nos preocuparíamos. Y no estoy hablando de la parte económica, estoy hablando de mis tesoros en el cielo. ¿Cómo están? Y tal vez la preocupación sería tal que estaríamos diciendo, yo tengo que hacer una consignación porque estoy en rojo en el cielo con todo lo que yo debo ser. Entonces, ¿qué me dice la palabra o qué dice la carta? De ninguna cosa tengo necesidad. Eso quiere decir comodidad, comodidad. Cuando usted tiene libertad financiera, que no necesita de nada, hermano, la sacó del estadio como decimos nosotros. Eso es una característica de esa iglesia confort, que es la iglesia que yo estoy llamando en este momento tibia. Están buscando comodidad. Y cuando se van de la iglesia, ¿qué determinan o qué los lleva a muchas personas a abandonar una iglesia? Entonces, cuando uno habla con alguien, dice, no, tuve una experiencia incómoda y por eso me fui. Y yo digo, claro, como le tocaron su Dios, que es el Dios comodidad, el Dios confort, pues no soportaron y prefirieron más bien decir, me voy. Y nosotros, a mí me preocupa saber que tiene mucho que ver esa iglesia con la iglesia actual. Mucha gente por pasar una situación incómoda es que se van de la iglesia, como digo, le atacaron su Dios y se olvidan del verdadero Dios para preocuparse por su comodidad, por su bienestar. Y si hay algo que me parece a mí incómodo, que yo llamaré incómodo para cualquier persona, sería una predicación de Jesús. Porque recuerden que el mensaje de él no era tan confortante en el sentido de comodidad, sino era más bien ponernos a reflexionar sobre nuestro estado actual del alma, del espíritu, y darnos cuenta que éramos hipócritas y que necesitábamos morir realmente para hacer la voluntad de Dios. Y nos olvidamos de todo eso para preocuparnos por, vuelvo y digo, comodidad. Y no creo que ese haya sido el mensaje que Jesús vino a enseñarnos a nosotros, fue todo lo contrario. No debe haber un mensaje diferente a ese. Y lo más tremendo es que la iglesia es tibia y no se ha dado cuenta de la tibieza. Y la escritura dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable,
pobre, ciego y desnudo. Miren, mis hermanos, yo les digo, la iglesia está tibia y no se ha dado cuenta, que es lo más tremendo de todo esto. Eh, Tolera cosas que no le agradan a Dios. Yo encuentro mucho cristiano que hoy en día tolera cosas que no le agradan a Dios. Entonces, no le incomoda a mucho cristiano escuchar chistes de doble sentido. No le incomoda oír música que definitivamente no trae ninguna edificación a su espíritu, a su alma. Hay mucho cristiano que hoy no le incomoda ver películas con pornografía o cosas que realmente para nosotros no deberían ser. Y yo digo, ¿por qué no le incomoda? La pregunta es, ¿por qué no les incomoda eso? Porque están tibios. ¿Y por qué están tibios, cierto? Porque han tolerado todas esas cosas y porque no se han dado cuenta. Para mí yo digo que el llegar a esa tibieza es tan imperceptible y es tan sutil que por eso el Señor nos recomienda a cuidar, a estar siempre pendiente de la palabra, a meditar en ella, a estar fortalecidos, a no dejar de congregarnos. Y muchos, vuelvo y digo, no se han dado cuenta que están tibios y por eso es que ya no les fastidian esas cosas que antes les incomodaban, que antes les fastidiaban, que son inapropiadas para cualquier cristiano, pero que ahora las miran sin ningún problema y no tienen reparo en hablar de tal manera y ya empiezan a mirar de tal otra manera y no les contrista por ninguna razón nada de eso. ¿Cómo llegó hasta allá? Ni se dio cuenta. Pero Jesús sigue diciendo, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que dejes de ser pobre, para que dejes de ser desventurado. En otras palabras, debes, escúchame bien, debes pagar el precio finalmente. Lo material no lo vamos a poder llevar. Por ahí dicen algunos, no hay entierro con trasteo. Lo único que tú y yo sacaremos de esta tierra es esos tesoros que nos llevemos de la palabra, lo que atesoremos en el cielo. Pero nada de esas cosas materiales nos vamos a poder llevar. Y de eso se trata todo esto, de lo espiritual, no de lo material. Porque lo que vale es el carácter formado a través de las pruebas, a través de las circunstancias porque eso sí nos lo vamos a llevar. Lo demás, la casa, el carro, todo eso se queda acá. Nosotros lo único que nos vamos a llevar es esas cosas. Y la pregunta es, ¿a quién cree usted que le toque esa época de la iglesia? ¿Será que ya estamos en esa época? ¿O eso será por allá para más adelante? Porque es lo que yo quiero que miremos puntualmente y que reflexionemos sobre eso. Y si es necesario hacer un alto y decirle, Señor, yo quiero que tú me muestres. Pero para mí, qué pena con ustedes, para mí, esta iglesia de la Odisea, que somos nosotros, vamos a tener que luchar muy fuerte para no ser una iglesia tibia. Vamos a tener que luchar muy fuerte para desenfocarnos de lo material y enfocarnos en lo espiritual. Porque vuelvo y les digo, hoy en día se ve el esfuerzo económico, el músculo económico de muchas iglesias a través de sus construcciones, a través de sus adquisiciones, pero no a través de las cruzadas evangelísticas o de misioneros sostenidos en varios lugares del mundo o en la nación donde estén. No se nota tanto en eso como en lo material. Y tenemos que luchar por no ser una iglesia acostumbrada al confort y a la comodidad. Que estos meses de pandemia donde nosotros hemos estado en aislamiento, que no sea un aislamiento espiritual, donde muchos, dice la palabra, el amor de muchos se enfriará y otros apostatarán de la fe. Mis hermanos, yo quiero dejar eso ahí sobre la mesa y pedirle que reflexionemos todos si estamos
siendo una iglesia tibia o estamos siendo la iglesia que Jesucristo quiere venir a recoger, la iglesia que Él está esperando se encuentre preparada para su encuentro? Entonces, no seamos esa iglesia tibia, esa iglesia pseudo, sino que comencemos desde ya, mi hermano. Me da mucha tristeza llamar a algunos y preguntarles si han estado mirando las predicaciones, ya sea la mía o la de otro, pero que se interesen por la palabra de Dios. Y muchos han perdido esa conexión. Muchos están, vuelvo y digo, con mucha tranquilidad, viviendo en el pecado y ya no les incomoda. Y yo quiero que aún a través de esta palabra incomodarte, que esta palabra, este mensaje te incomode para que tú empieces a avivar el fuego del Espíritu en ti, para que empieces a pedir perdón por tu pecado, para que te arrepientas de entrar en esa tibieza y comenzar a ser radicales frente al pecado y comenzar a ser una iglesia que verdaderamente se prepare para la búsqueda de Dios y no para su comodidad, porque finalmente concluyo, la comodidad nos va a traer problemas. La incomodidad hará que nosotros estemos constantemente moviéndonos, y este confinamiento yo pienso que también es un tiempo de prueba para que nosotros por sí solos tengamos una relación fuerte con el Señor, no dependamos de cosas externas, sino que cuando nos permitan abrir los templos, la iglesia se levanta en un verdadero avivamiento. La iglesia empieza a repuntar como una iglesia avivada y no nos llevemos una sorpresa con lo que está ocurriendo. Mis hermanos, yo les animo a que estemos en oración, a que le pidamos al Señor revelación de todo esto, y como les digo, es lo que encuentro en la palabra, es la relación que hago. Yo les bendigo en el nombre de Jesús, les animo a que estemos en conexión, a que estemos orando unos por otros y no perdamos ese enfoque que Dios quiere que tengamos con respecto a la iglesia de este último tiempo, porque como dijimos al comienzo, este es el principio de dolores y estamos a las puertas del sonar de la primera trompeta, que será el arrebatamiento. Por su paciencia, muchas gracias, que el Señor les bendiga. No olviden la recomendación para hoy en 8, la alabanza. Bendiciones en el nombre de Jesús, un abrazo para todos.